el proyecto de hoy vamos a reutilizar 2 cajas de cartón y con ellas realizaremos la base de nuestro trabajo. Os doy las medidas para que os hagáis una idea del resultado final. 27 de largo por 20 de ancho. ¿Os apetece ver qué y cómo lo realizamos? Acompañadme, comenzamos. Este proyecto lo podemos realizar con cualquier tipo de caja y en el formato que tengamos. Si tenemos 2, muchísimo mejor, porque una la utilizaremos para la parte exterior y la otra para formar el armazón y reforzarlo. Si no tenemos 2 iguales, utilizaremos cartón sobrante de otro tipo de cajas, que deberemos cortar a las medidas necesarias. Como yo tengo 2, es muy sencillo. Una de ellas la desarmaremos separando las 5 partes, el fondo y los 4 laterales, cortándolos con un cúter y una regla para sacar piezas exactas o incluso con una tijera. Retiraré las 4 pestañas de cartón de los lados cortos de la caja y paso a desmontar la segunda de ellas. Quiero mantener la estructura simplemente retirando o desmontando los 4 laterales. Para ello voy a utilizar una pistola de calor que disuelva un poquito la silicona con que están pegados los laterales, fuerzo un poquito y así no estropeo el cartón original. Recorto las 4 pestañas y vuelvo a montar el cajón. Podríamos dejar la caja tal cual, nos evitaría parte del trabajo, teniendo en cuenta que estos laterales cortos nos van a quedar al reforzarlos más anchos y huecos en algunas partes. Es por eso que yo he preferido desmontar el armazón original y quitarle esas piezas de cartón. Vuelvo a montar la estructura, me ayudo de cinta masking adhesiva o cinta de pintor para pegar bien los 4 laterales. Compruebo que las piezas que he retirado de la otra caja encajan perfectamente y las voy a encolar a los 4 laterales para reforzarlos. Con la misma cinta de papel craft adhesiva, también podéis utilizar cinta carrocera, voy a reforzar todas las esquinas y bordes. Si lo preferís, también podéis realizar cartapesta sobre toda la superficie, una capita de papel con cola y reforzaréis y daréis incluso más consistencia a este armazón. Especial cuidado en las esquinas para reforzarlas bien, que no nos quede ningún hueco, y aunque no lo necesita, también voy a reforzar la parte inferior de la caja. Por último, encolamos y acoplamos la base de cartón al fondo. Ya tenemos listo el armazón a falta de proteger y reforzar todas esas uniones interiores de la caja, que haremos el mismo proceso que hasta ahora utilizando cinta craft. Ya tenemos el soporte listo para decorar, porque no vamos a utilizar ningún tipo de pintura en este proyecto. Usaremos diferentes tipos de cartulinas y papeles decorados. Comenzaré reforzando y forrando todos los bordes y esquinas de la caja con una cartulina en color lila. Tomo medidas del borde resultante, aproximadamente 5 milímetros. Recortaré diferentes tiras de cartulina con el largo total de esta y 2 anchos diferentes. Las primeras 5 centímetros que doblaremos por la mitad, realizando un pliegue. Serán las que utilicemos para forrar las esquinas interiores y exteriores. Las segundas deben incluir el medio centímetro de grosor que tiene el borde. Por ello cortaremos las tiras de 5 centímetros y medio. Y en lugar de doblar por la mitad, realizaremos en el medio de estas tiras ese pliegue de 5 milímetros de grosor, ayudándonos con una regla y, por ejemplo, un buril.
marcaremos las medidas y doblaremos. Comienzo pegando todas las esquinas. Tomamos medida del alto total, recortamos y las esquinas las cortamos con un poquito de ángulo. Utilizaré cola blanca como adhesivo. Mismo proceso para las esquinas interiores. Tomaremos medida, recortaremos y haremos un pequeño corte en ángulo para que no sobresalga por ningún lado esta cartulina. Forraremos del mismo modo los ángulos inferiores y exteriores de la caja. Para que las esquinas nos queden bien armadas e iguales, marcaremos con un lápiz el punto de unión con la otra cartulina que habíamos montado y pegado al inicio. Cortamos ese inglete que nos quedará exacto y pegamos con cola blanca. Y así realizaremos los 4 laterales exteriores. Tiene un poquito más de trabajo forrar el borde superior, ese que tiene una anchura de 5 milímetros. Las dobleces de la cartulina nos van a facilitar mucho el tomar medidas y poder hacer los cortes necesarios en la cartulina antes de pegarla. Creo que este paso es muchísimo más visual y fácil de entender si lo vemos con detenimiento y me dejo de explicaciones. Iré tomando medidas, dejando eso sí las pestañas laterales para cubrir bien esas esquinas. La parte interior de la cartulina la cortaré en ángulo recto. Y una vez aseguro ese medio centímetro de la esquina, la parte exterior ya la puedo cortar en inglete. La pieza resultante es un poco rarita, por lo menos en los laterales largos, que será donde creemos estos ingletes tan originales. Pero creo que así queda súper bien reforzado. Una vez que hemos pegado ambos laterales largos, reforzar y forrar los cortos es muy sencillo. Tomar medidas, cortar en inglete y pegar. Forraremos por último los bordes interiores de la base. Soporte listo y consistente para pasar a divertirnos con la decoración. Voy a utilizar esta preciosa colección de papeles que me han enviado desde Panalisa Craft. Tender Memories, con unos diseños shabby chic en tonos rosas, lilas, muy bonito, y algunos diseños especiales con detalles de costura. Las medidas de este papel, 15 por 15.
Como podréis comprobar, con una lámina no cubro el largo total de las piezas. Escojo aquellos diseños que creo que me gustan más, iré haciendo diferentes composiciones hasta lograr cubrir todo el perímetro interior y exterior, forrar la valla. ¿Cómo soluciono el tema del tamaño? Creando un fondo de base con otra cartulina en un tono lila un poquito más clara que la utilizada para forrar bordes y esquinas. Recorto tiras con el alto total, tanto exterior como interior, de la caja que vamos a forrar. En la parte exterior es un poquito más alta que la parte interior. Y le voy a dar una imitación de puntilla a esta cartulina, utilizando una troqueladora que me ha prestado mi amiga Silvia, porque yo carezco de este tipo de herramientas. Realizaré este grabado o troquelado en todas las cartulinas en el borde superior. El alto ya lo tengo, las cartulinas son más largas. Tomaré medidas de los anchos que necesito para cubrir los laterales largos y los cortos. En total, 4 piezas para el exterior y 4 para el interior. Debemos ahora recortar los papeles escogidos para cubrir estas piezas de cartulina. De nuevo debemos tomar medidas y dejar un margen en todos los laterales. Un par de milímetros suficiente. Dejaremos que se vea la puntilla superior y un pequeño margen en los lados y abajo. Recortaremos todas las piezas que sean necesarias. Como vienen 2 papeles decorados de cada uno de los diseños, utilizaré un mismo diseño para los 2 laterales largos y uno diferente para los cortos, tanto interior como exterior. Antes de acoplar estos diseños a la cartulina, vamos a entintar todos los bordes, tanto del fondo lila como de los papeles decorados. Utilizaré un tampón y tinta en 2 colores, el rosa vintage para los papeles decorados y un marrón walnut, nuez o sepia para los bordes de la cartulina. Evito entintar los 2 bordes que irán juntos para forrar todo el largo y de esa manera no destacar ese punto de unión. Se notará un poquito, pero de manera casi imperceptible. Antes de pegar el papel decorado a la base de cartulina, uno ambas piezas utilizando un trocito de cinta adhesiva doble cara. Espero que os esté gustando la idea de hoy. Si es así y todavía no estáis suscritos, podéis hacerlo. Es muy sencillo y gratuito, pulsando el botoncito rojo de suscripción que aparece bajo esta pantalla. Viene acompañado de una campanita. Si activáis las notificaciones, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea en el canal. Y así no os perderéis nada. A todos los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Necesitamos menos cantidad de papel para los laterales cortos. Me hace especial ilusión utilizar el detalle de la máquina de coser antigua, así que lo utilizo para ambas esquinas. Mismo proceso para realizar las piezas que forrarán la parte interior. En este caso he escogido 2 papeles, uno con una serie de textos muy bonito y un fondo de pequeñas rosas chiquititas, y el segundo con unas rosas un poquito más grandes. Recortaremos, uniremos entre sí, entintaremos todos los bordes, pegaremos con cola adhesiva. También podríamos utilizar cinta adhesiva doble cara para este proceso y así no humedecer en exceso el papel, pero yo estoy utilizando una cola que me recomendó mi amiga Miriam de Ideado a Mano, que me resulta súper práctica porque no humedece para nada los papeles que estamos utilizando. Y nos queda un último paso, acoplar todas estas piezas a la caja.
He recortado una pieza de la misma cartulina de base en color lila clarito con las medidas de la base de nuestra caja o soporte y troquelado todo el perímetro exterior con la maquinita que veíamos anteriormente. Al igual que hicimos con los laterales, esta pieza es unos milímetros menor para que se pueda ver el color de la cartulina de fondo. Podemos jugar con las medidas y que se vea más o menos según nos guste o apetezca. Entintaré los bordes y sobre esta superficie crearé una composición con el resto de papeles decorados que nos han quedado de la colección. Para el fondo, las dos láminas que tienen un color acorde con todo este diseño, lila y unas pequeñas florecillas en blanco. Y de esta preciosa lámina, con rosas y una composición de elementos de costura, voy a hacer recortables. Ayudándome de una tijera, iré separando aquellas piezas que me gustan y que quiero incorporar a la composición, dejando un margen de unos milímetros alrededor de estas figuras. Recortaremos también la parte superior de la lámina donde están las rosas y puntilla. Y antes de realizar nuestra composición, de nuevo entintaremos todos los bordes. Para integrar un poquito todo este conjunto que vamos a crear, voy a oscurecer un poquito la parte inferior donde van a ir pegadas estas piezas. Utilizaré la tinta de color marrón y un cepillo o pincel de pelito o un tampón de espuma, lo que tengamos. Terminaremos el montaje pegando en su sitio las diferentes piezas. Y de nuevo a la base de cartulina con el borde troquelado. Esta base irá en el fondo de nuestra cajita. Y para fijar esta pieza a la base de nuevo utilizaré cola blanca. También podemos utilizar cinta adhesiva doble cara. Podríamos seguir decorando este proyecto, pero no quiero nada que sobresalga o entorpezca el fondo de la caja porque la voy a utilizar para almacenar diferentes materiales. Vuestra creatividad es infinita y estoy segura que los proyectos que puedan llegar a salir a partir de esta idea que os comparto serán infinitos. Pero por mi parte, hasta aquí hemos llegado. Aún no tengo claro para qué la voy a utilizar. No tardaré mucho en hacerlo. O bien telas bonitas que guardo por aquí, colecciones, puntillas. Material no me falta. Ha quedado resistente y bonita. Lo que yo pretendía. Y espero que a vosotros os guste e inspire en vuestros proyectos. Nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!